Listo, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Gómez y junto a mis compañeras Ruby y Yasmin vamos a presentarles el tema que nos correspondió, que es enfermedades del sistema nervioso que son ocasionadas por bacterias. Bueno, como tal, les vamos a hablar acerca de los distintos tipos de enfermedades que se pueden ocasionar en el sistema nervioso, generalmente en el sistema nervioso central, los tipos de bacterias que los ocasionan. También vamos a hablar de los tratamientos para cada enfermedad y el diagnóstico y los tipos de diagnósticos que se pueden hacer. Listo. Voy a compartir. Bueno, las bacterias que pueden ocasionar enfermedades en el sistema nervioso pueden ser la bacteria Streptococcus pneumoniae, esta es una bacteria del género Streptococcus. Es una bacteria gram positiva. Normalmente es anaerobia facultativa, catalasa negativa, es inmóvil. Tiene una forma ovalada que está rodeada de una cápsula, que esa cápsula no presenta antígenos. Y esta bacteria se suele agrupar formando cadenas de dos o más bacterias, que esto se le suele llamar diplococos. Bueno, esta bacteria habita en el tracto respiratorio y muestra resistencia a los antimicrobianos. Pues su atributo de patogenicidad es la cápsula. Y aunque se conocen más de 90 serotipos, los que tienen mayor impacto clínico y son responsables del 80% de las infecciones neumocócicas, perdón, simplemente son 12 serotipos. Los hospederos pueden ser los humanos, los roedores, los cerdos guineanos, los primates y también otros mamíferos domésticos como los equinos o los felinos. Esta bacteria en el ambiente puede sobrevivir en prótesis dentales hasta 7 días. En el polvo puede sobrevivir hasta 20 días. En el vidrio de 1 a 11 días. Y también en el pescado congelado puede sobrevivir hasta 180 días. La transmisión de esa bacteria se produce principalmente a través de gotitas de plugin o aerosoles de personas infectadas también. Esta generalmente, pues la transmisión es generada al hablar, al toser o estornudar y también por contacto oral de persona a persona. Aunque pues la transmisión es frecuente, la mayoría no desarrolla la infección y son portadores asintomáticos de la bacteria en la mucosa nasofaríngea. Pero tanto las personas que manifiestan la enfermedad como los portadores asintomáticos pueden transmitirla. Y se cree que tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y los primeros síntomas son escalofríos, fiebre alta y tos con esputo de color rojizo. Otra bacteria también está la Streptococcus agalactiae, o también se le llama como estreptococo hemolítico del grupo E. Este es un poco gram positivo también, de catalasa y oxidasa negativo, anaerobio facultativo y se presenta formando cadenas de longitud variable. Esta bacteria puede crecer en medios simples, aunque pues sus medios suplementados con sangre o suero favorecen su crecimiento. Tras 18 o 24 horas de incubación, estas colonias son
de unos 2 milímetros de diámetro. Son lisas, rodeadas por un halo de beta hemólisis. Y aunque existen pues algunas cepas no hemolíticas también. El empleo de medios selectivos pues favorece la recuperación de esta bacteria. Otra bacteria también es la Neisseria meningitis o meningococo, que pues esta es una bacteria gram negativa, aeróbica inmóvil, no esporulada. Esta usualmente es una bacteria encapsulada y piliada. Su apariencia es como la de un riñón o un grano de café y se logra aislar en medio enriquecido. Y pues es en inhibidores cuando se aísla de líquido cefalorraquídeo. Y cuando es con inhibidores se buscan los portadores. Pues a pesar de que existen 13 serotipos, la mayoría de la enfermedad meningocócica pues en el mundo es causada por los serotipos A y C solamente. La transmisión de pues, esta bacteria se realiza por contacto persona a persona o por la inhalación de gotas respiratorias que contienen meningococos. Pues esta bacteria, al no sobrevivir en el ambiente y no tener un reservorio en animales, pues el hombre constituye su única posibilidad de sobrevivir y propagarse. El contacto es usualmente con un enfermo o un portador asintomático. Usualmente pues aloja la bacteria en la nasofaringe y la transmite por gotas respiratorias o secreciones orales. Esta bacteria también es susceptible a cambios de temperatura y a la desecación. Otra bacteria puede ser la Clostridium tetani. Este es un bacilo gram positivo también, es perteneciente a la familia Clostridiaceae. Pues estos bacterias en cultivos frescos, los bacilos se tiñen de azul, pero después de 24 horas de crecimiento tienden a perder la coloración de gram y aparecen teñidos de rojo. También forma una endospora terminal esférica que es de mayor diámetro que la célula vegetativa. Presenta movilidad gracias a la presencia de flagelos perítlicos, aunque pues algunas cepas de esta bacteria son inmóviles. Es anaerobio y catalasa negativo. Su reservorio como tal puede ser el suelo, los humanos, los equinos, los bovinos. Y sus hospedadores también pueden ser los humanos, equinos, bovinos, los ovinos, los cánidos, caprinos, etc. Como tal forma una endospora terminal que esta permanece inactiva en el suelo y puede ser infecciosa durante más de 40 años. Se encuentra pues principalmente en el suelo de zonas rurales, cálidas y también húmedas. La transmisión se produce principalmente por inoculación accidental de las esporas con elementos cortantes o punzantes contaminados por mordeduras de animales y es muy raro que también se produzca por las picadoras de insectos. También se produce por contacto de heridas que pueden ser abrasiones, desgarros, quemaduras.
o también con alimentos contaminados como la tierra, el polvo, las heces o objetos contaminados. También está otra bacteria que está la Clostridium botulinum, que este es un bacilo anaerobio gram positivo formador de esporas. Se han aislado 8 neurotoxinas que afectan a mamíferos, de las cuales los tipos A, B, C y D afectan a los caballos. Las esporas de esta bacteria tienen alta resistencia al calor, a la luz y a la desecación. La toxina como tal es liberada por la lisis de las células o por difusión a través de la pared celular. Aunque las esporas de esa bacteria son termoresistentes, la toxina producida por la bacteria en condiciones anaeróbicas se destruye mediante el hervor. Por ejemplo, a una temperatura interna superior a 85 grados centígrados durante al menos 5 minutos. Por lo tanto, los casos de botulismo frecuentemente guardan relación con alimentos listos para el consumo que se han envasado con muy poco oxígeno. Siguiente, por favor. Otra bacteria puede ser la Histophilus somni. Anteriormente se le conocía como la Haemophilus somnus. Esta está descrito como un bacilo gram negativo de oxidasa positivo y pleomórfico. Esta bacteria requiere una atmósfera parcial de 10% de carbono y no necesita factores de crecimiento. Normalmente esta bacteria es índole positiva y produce pigmento amarillento. El criterio para reclasificarlo pues está basado en varios aspectos como el no requerir de los factores X ni V para su crecimiento. También existe la similitud con otras especies como la Histophilus ovis o la Haemophilus acne. La otra bacteria que se puede ocasionar estas enfermedades puede ser Haemophilus influenzae, que esta es un coco bacilo gram negativo también pleomórfico. Posee un polisacárido específico, aunque algunas veces pues tampoco lo posee. Permite clasificarlos en 6 serotipos antigénicos encapsulados que pues está desde la A hasta la F, es decir, serotipo A, serotipo B, serotipo C, etc. Estas cepas, estos serotipos encapsulados y no encapsulados son potencialmente patógenas para el humano, pero también difieren en su virulencia y mecanismos patogénicos. Pues esta bacteria de serotipo B es el patógeno más virulento y le sigue el serotipo A. Su transmisión por lo general es de La transmisión de esta bacteria es por contacto directo, eso quiere decir que es de persona a persona, o también sea por las secreciones nasofaringeas de la persona infectada. También se estima que del 4% a 35% de los adultos sanos no inmunizados pueden ser portadores de esta bacteria en la nasofaringe. El porcentaje de portadores es más alto entre los niños más pequeños. Y también, pues, como dato, esta bacteria puede permanecer en la nasofaringe durante meses.
Listo, ahora yo voy a comenzar a hablar un poco de algunas enfermedades. Entonces, el tétanos es una enfermedad bacteriana que puede afectar a la mayoría de los animales, pero los caballos son particularmente susceptibles debido a su entorno y la tendencia a presentar lesiones. Por desgracia, los caballos si ponen infectados suelen morir o requerir la eutanasia. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el tétanos está causado por la bacteria Clostridium tetani, que se puede encontrar en el suelo y excremento o sobreviviendo en ambientes durante largos periodos de tiempo. Entra en el cuerpo a través de heridas, particularmente heridas punzantes, siendo la palma o la planta del casco un sitio muy común de la infección. La infección también se puede producir vía oral, después de comer tierra o excrementos contaminados, o a través de úlceras gástricas o intestinales. En los potros, la infección puede ocurrir a través del ombligo. La bacteria del tétanos no necesita oxígeno para su supervivencia y se multiplica rápidamente en los tejidos dañados. Produce una toxina que se llama pues, la toxina tetánica, que es un potente neurotóxico y que causa los signos que son los siguientes. La toxina tetánica ataca a los nervios que controlan los músculos del cuerpo. Esto provoca un progresivo deterioro con rigidez y espasmos musculares. El caballo afectado tiene dificultad para moverse y comer. El tercer párpado comienza a sobresalir y esto casi siempre en situaciones de estrés. El caballo presenta una expresión de ansiedad o que es causada por un espasmo muscular facial. Cualquier estímulo como un sonido fuerte o luz intensa puede exacerbar los síntomas. También puede sudar y en casos avanzados el caballo caerá al suelo con espasmos, convulsionará y pues esto lo llevará a la muerte por insuficiencia respiratoria. En la mayoría de los casos, en última instancia, siempre se termina con la muerte del animal afectado. Si se diagnostica temprano, el tratamiento está encaminado a la destrucción de las bacterias para limitar la producción de la toxina y reducir los efectos que esta puede, pues, ya haya producido. Para ello se emplean dosis altas de antibióticos, casi siempre penicilinas, junto con antitoxina del tétanos, inyectada generalmente por vía intravenosa o intramuscular. Las posibilidades de recuperación, la verdad, son muy pobres. Y pues con respecto a la prevención, es muy fácil de prevenir. La vacunación debe utilizarse para todos los caballos y ponis. Las heridas siempre deben limpiarse tan pronto como se producen y se deben tomar medidas para estimular el drenaje de lesiones más profundas. Ahora, pues, seguimos con el botulismo, que es una enfermedad neuromuscular causada por las neurotoxinas producidas por Clostridium botulinum. El botulismo ocurre mediante la ingestión de alimentos contaminados con la toxina ya preformada, por ingestión de esporas y producción, por ende, de la toxina en el tracto gastrointestinal o por contaminación a través de heridas con la bacteria. En caballos adultos, lo más común es por ingestión de vegetales en descomposición o contaminados. La forma tóxico-infecciosa del botulismo es la más común en potros entre 1 y 3 meses y producen el síndrome del potrillo temblón. Los signos clínicos están relacionados con la interferencia en la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares por parte de la oxitocina.
lo que produce disfagia, parálisis flácida, disminución de la reacción pupilar, disminución del tono muscular en párpados y lengua y cola. Tras la exposición a la toxina, los signos tardan entre 12 horas y algunos días en aparecer. Bueno, con respecto al tratamiento, ha sido claramente demostrado que tanto para humanos como para caballos, que la administración temprana de antitoxina aumenta la probabilidad de supervivencia. En los caballos adultos, como los potros, la verdad suelen morir por falla respiratoria. Y con respecto a la prevención, la adecuada vacunación es 100% efectiva en los caballos adultos. Bueno, otra enfermedad, o más bien infección que se puede dar en el sistema nervioso es la meningitis, que como su nombre lo indica, es la inflamación de las meninges del cerebro, que son las membranas que lo recubren y le van a dar soporte y sostén a los vasos sanguíneos. Esas meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, siendo así, en esta imagen, este sería el cráneo. No, este sería el cráneo, esta sería la dura madre, esta sería la aracnoides y esta sería la pía madre. La meningitis pues tarda por muchas causas. Sin embargo, aquí voy a hablar de la meningitis bacteriana porque es el tema que nos corresponde y esa es la más grave de todas. Según la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública, pues puede causar alrededor de unas 241 muertes al año, dándose que unas 2/3 de estas muertes se dan en individuos que tienen pocos años, en la etapa de la niñez. Esta meningitis bacteriana sucede cuando las bacterias se alojan en otras partes del cuerpo, como oídos, senos paranasales, pero aún así se desplazan por medio del torrente sanguíneo, hasta que llegan al cerebro y también a la médula espinal. Como existen distintos tipos de cepas de estas bacterias, las vamos a clasificar según las características. Entonces, la primera sería la Neisseria meningitis, que también es llamada meningococo, como mencionaron ahora, y es un diplococo gran negativo que posee una cápsula. Y mm, es una de las más importantes bacterias que podemos hallar al hablar de meningitis, ya que es muy contagiosa y puede causar epidemias en lugares como universidades, en un internado o en lugares que estén muy poblados. La incidencia que tiene es especialmente en individuos que también son muy jóvenes o niños. Esta de acá sería el meningococo. La otra es el Streptococcus pneumoniae, que es llamado neumococo, que es este de acá. Y fuera de que causa meningitis, también puede causar neumonía o una infección también del torrente sanguíneo, donde se da más comúnmente en los recién nacidos o en niños o en individuos que tengan enfermedades, por ejemplo, renales o cardíacas o diabéticas. Y como Rubén había mencionado al principio, algunos de los síntomas que presentan las personas infectadas con el neumococo son los escalofríos, la fiebre repentina y los temblores. La otra es el Haemophilus influenza, que es esta de acá, que se llama también hemófilo. Y antes de que existiera la vacuna contra esta bacteria, era la causa principal de meningitis en individuos que tenían menos de 5 años de edad. Sin embargo, hoy en día aparece en muchos casos de forma repentina, de forma súbita, con síntomas como la fiebre también, el vómito, rigidez en la nuca, en la espalda, y deja secuelas como los infartos cerebrales, sordera, retardo mental, trastornos del lenguaje y también trastornos del comportamiento.
Otra enfermedad es la encefalitis, que consiste, también como su nombre lo indica, en una inflamación del encéfalo, que se da cuando el virus, o en este caso la bacteria, infecta directamente el encéfalo, o sea, una inflamación ahí mismo. Entonces, de igual forma, si se ve afectada la médula espinal, esto va a recibir el nombre de encefalomielitis. Ya la encefalitis se puede dividir en muchos tipos, pues dependiendo de la gente que la ocasiona. Así que en este caso vamos a explicar dos tipos que son principales, que sería la encefalitis primaria, que se da cuando el agente ataca de forma directa al cerebro, pudiendo extenderse o simplemente quedarse en una sola zona. Y por otra parte, también se puede dar por una reactivación de algún agente que ya había estado tras alguna enfermedad. La encefalitis secundaria es más una reacción defectuosa del sistema inmunitario como respuesta a alguna infección y se da en otras partes del cuerpo. Y en lugar de atacar a las células que causan la infección, nada más, también atacan a las células del sistema inmunitario, a las células sanas del cerebro. Aquí están pues algunos ejemplos de cerebro en animales y las partes del encéfalo, que este sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y toda esta parte de acá, el romboencéfalo. El diagnóstico y el tratamiento para este tipo de enfermedades del sistema nervioso consiste en hacer una anamnesis, hacer una exploración neurológica y vamos a encontrar que los síntomas y signos más comunes que se van a hallar son la cefalea, la fiebre, náuseas, vómito y también se pueden dar alteraciones en el estado mental. Para este tipo de enfermedades normalmente existe algo que llaman la triada clásica. Y esta triada clásica consiste en que el paciente va a presentar tres síntomas, que son la fiebre, la rigidez en el cuello y la alteración mental, todos juntos. Sin embargo, eso no siempre es así, pues en algunos individuos que pueden ser jóvenes podrían no presentar la rigidez del cuello y en pacientes que tengan una edad avanzada que presenten un estado de shock podrían no tener fiebre. Entonces, por esto, no es bueno solo basarse en este tipo de exploraciones físicas para invalidar la sospecha de algún diagnóstico, utilizando pruebas como la conocida que es el signo de Kerning, que consiste en que cuando se flexiona la cadera para aproximar el tronco del paciente a las rodillas, hay una respuesta involuntaria de flexionar la rodilla de ese miembro. Es decir, esta pierna la levantan y la intentan acercar a su tronco y a unos 90 grados se flexiona. Ya otro que se utiliza para hacer estas pruebas físicas, estas exploraciones, es la prueba de Bruczynski, que consiste en que cuando se eleva la cabeza del paciente, él va a flexionar de forma refleja las rodillas, que como se muestra acá. Y como estos exámenes físicos no demuestran de forma contundente que el paciente va a tener o no una de estas enfermedades, lo que se hace son algunos tipos de exámenes. Uno de estos exámenes es la analítica sanguínea y el hemocultivo. Se recomienda que antes de que se tome la muestra para el hemocultivo, para inocular el frasco de hemocultivo que tiene que ser aerobio, pues si uno lo inocula, va a evitar posibles contaminaciones cruzadas. Así que para eso, pues se tiene que desinfectar con un antiséptico la tapita de caucho que tiene el frasquito y dejar inocular antes de que se seque la sangre. De igual forma se realiza la extracción y se evita que la aguja con la que se hace entre en contacto con el algodón o la gasa para prevenir una contaminación. Tras esto se va a realizar la incubación lo antes posible, máximo en 1 hora desde que se tomó la muestra, aunque igualmente sería mejor utilizar algo que llaman el equipo automatizado para hemocultivos satélites, porque es mucho más útil. En este caso, el hemocultivo nos va a permitir observar si hay una bacteriemia, es decir, si hay bacterias en la sangre,
y también nos permite observar de qué microorganismos se trata, ya que se multiplican a un ritmo tan elevado que supera la capacidad que tiene el sistema retículo endotelial para eliminar las bacterias cuando el paciente tiene alguna enfermedad grave de base. Aquí, en estas imágenes, puse a la Neisseria meningitidis en una base de agar chocolate. Aquí ya se da el microscopio. Esta es la forma como se debe hacer el nemocultivo con el frasco. Estos son los distintos frascos para distintas tomas. Otro examen que se hace es la punción lumbar, que este es un procedimiento que se hace junto con el hemocultivo y también una prueba de orina, y va a consistir en que justamente se hace una punción que puede ser a nivel de la región lumbar o de la articulación atlanto-occipital para recolectar el líquido cefalorraquídeo, el cual cuando el paciente va a estar sano se tiene que ver de una forma transparente, densa y clara. Dependiendo de la enfermedad, este líquido cefalorraquídeo va a cambiar. Así, si hay un aumento de la albúmina, es un indicativo de disfunción en la barrera hematoencefálica y por eso es compatible con la meningitis bacteriana. De igual forma, un aspecto turbio en el líquido cefalorraquídeo va a indicar que hay células o bacterias, por lo cual se podría tratar de un proceso infeccioso bacteriano. Y si la cantidad de proteínas encontradas en el líquido medidas en miligramos por decilitro supera las 100, pues vamos a sospechar de que hay un proceso bacteriano, al igual que si la glucosa, también medida pues en los mismos miligramos por decilitro, tiene un valor menor a las 40, también se puede deber a que hayan bacterias. Por otra parte, si se encuentra lactato con un porcentaje más alto de lo habitual, puede ser porque hay una meningitis bacteriana y es independiente del valor del lactato que vayamos a hallar en la sangre. Por eso se deben hacer las dos, porque no siempre el valor hallado en el líquido cefalorraquídeo va a ser igual que el valor hallado en sangre. Otro análisis que se puede hacer para esto es las pruebas microbiológicas, donde hay una que se llama la tinción de Cram, que es positiva en el 75-90% de los casos y sirve para identificar el agente etiológico, donde puede ser cocos gram negativos, como el meningococo, que causa meningitis bacteriana aguda. También puede ser cocos gram positivos, como el neumococo y el estafilococo, bacilos gram negativos, como el Aemiculus, influenza, bacilos gram positivos como la listeria y otros. Aquí, en estas fotografías, aparece uno gram positivo, su tensión como se ve, el gram positivo, el gram negativo, bacilos positivos y así se ven los bacilos negativos. Otra prueba microbiológica que se puede hacer es la tinción con tinta china, que sirve para la infección por criptococo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que como dato se debe cultivar de 72 horas a 35 grados centígrados. Y que de ser positivo, este cultivo de líquido cefalorraquídeo va a dar el diagnóstico etiológico definitivo. Bueno, otra cosa importante que se me olvidó decir es que si sospecha de que hay una hemorragia intracraneal, no se debe hacer una punción lumbar, pues se va a dar una reducción brusca de la presión del líquido cefalorraquídeo, el cual puede disminuir el taponamiento de algún coágulo sobre el aneurisma roto y puede producir de nuevo un sangrado. Por lo tanto, en esas circunstancias es mejor no hacer la punción lumbar y más bien hacer una tomografía computarizada sin contraste. Ya para el tratamiento, como tal, el tratamiento contra las infecciones bacterianas que hay en el sistema nervioso, para que sea eficaz, se tiene que tener en cuenta la capacidad que tenga para alcanzar concentraciones antibióticas óptimas y la resistencia que tengan los microorganismos que vayan a estar causando el problema.
Así, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae va a ser resistente a la penicilina. Los bacilos gram negativos son resistentes a diversos fármacos. El Staphylococcus es resistente a la meticilina y van a existir algunos fármacos que sí logran pasar la barrera hematoencefálica para así funcionar como antibióticos. Entonces, algunos de estos medicamentos que pueden pasar la barrera son los beta-lactámicos, que son moléculas con una unión que varía de 0 a 95% de las proteínas plasmáticas. Y en ausencia de inflamación meningia, su penetración es relativamente escasa. Pero aún así, como alcanzan una concentración en el líquido cefalorraquídeo suficiente para superar la concentración mínima inhibitoria, la patogénesis presenta una toxicidad un tanto baja. Entonces la dosis se puede administrar aún en una forma mayor, puede aumentar, sin tener estos riesgos altos de efectos secundarios. A pesar de que no es la opción más recomendada para tratar infecciones en el sistema nervioso, se utiliza, pero hay que tener en cuenta que ciertas carbapenemas, sobre todo el imipiden y el imipiden y el ertapenem van a disminuir el umbral epiléptico tras la administración por la vía parenteral. También otro fármaco que se utiliza son las quinolonas, que son pequeñas moléculas que son medianamente liposolubles que van a tener baja unión a proteínas plasmáticas. Y aunque su difusión es mayor a la que tienen las beta-lactámicas, se ve reducida ya que la actividad in vitro que tienen en la mayoría de las quinolonas es demasiado baja para tratar así pacientes que tengan meningitis por neumococo, por ejemplo. De igual forma, pueden ser útiles para tratar infecciones. En el caso más particular, infecciones producidas por bacilos gram negativos aerobios. Y el último fármaco sería la fosfomicina, que es un antibiótico bactericida que tiene una difusión en el sistema nervioso aún mayor que la de los antibióticos beta-lactámicos, por lo que puede ser una buena opción, aunque no se ha hecho mucho estudio acerca de ella. Y ya, esta sería la bibliografía. Y muchas gracias. Gracias